Cuando a Tauro lo llaman falsamente mentiroso, su reacción tiende a ser compleja y multifacética, ya que este signo del zodiaco, regido por Venus, tiene una personalidad marcada por la estabilidad, la lealtad y la necesidad de mantener su integridad personal. Tauro es conocido por ser extremadamente terco y orgulloso, y cuando se enfrenta a acusaciones falsas, como que se le llame mentiroso sin justificación, es probable que experimente una mezcla de emociones profundas que pueden afectar su comportamiento. Tauro es un signo que valora la honestidad y la confianza por encima de casi todo. Ser acusado de algo que considera tan grave como la mentira, especialmente cuando es falso, lo afecta profundamente. Para un Tauro, su palabra es su vínculo, y cuando alguien lo pone en duda, puede sentirse atacado en su sentido de identidad. Esto es especialmente cierto porque Tauro no es alguien que recurra a la mentira a la ligera. Si bien puede ser reservado con ciertos aspectos de su vida, en general es directo y transparente, lo que hace que una acusación de este tipo sea difícil de digerir. La primera reacción de Tauro frente a una acusación falsa puede ser la sorpresa. Este signo suele ser más calmado y reflexivo en su temperamento, y no es propenso a explosiones inmediatas de ira. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, es más probable que al principio se quede en silencio, procesando lo que se le ha dicho. Sin embargo, detrás de esta aparente calma, Tauro empieza a acumular una frustración interna que puede llegar a ser muy intensa si no se aborda adecuadamente. El signo de Tauro tiene una tendencia a rumiación emocional, es decir, puede darle vueltas al mismo tema una y otra vez, buscando comprender por qué ha sido acusado de algo tan grave. Aunque su paciencia es considerable, cuando Tauro siente que su reputación está en juego, puede llegar a ponerse a la defensiva. La lealtad y la confiabilidad son valores cruciales para él, y cualquier cosa que comprometa esos pilares de su personalidad puede hacer que sienta la necesidad de defenderse. No obstante, lo hará de una forma calmada y racional al principio. Intentará aclarar la situación hablando de manera firme, pero controlada, intentando hacer ver al acusador que se ha cometido un error. El enfoque de Tauro suele ser pragmático, no busca generar drama, sino resolver el malentendido. Para él, lo esencial es restaurar el equilibrio y la justicia, especialmente si siente que ha sido acusado sin pruebas. Si, a pesar de sus intentos de aclarar la situación, las acusaciones persisten o si se siente injustamente atacado, es aquí donde el lado más terco y firme de Tauro sale a la luz. A medida que aumenta su frustración, Tauro puede comenzar a cerrarse emocionalmente. Este signo no se siente cómodo mostrando su vulnerabilidad abiertamente, y cuando está herido, es más probable que levante una barrera defensiva. Puede volverse frío, distante y reticente a discutir más sobre el tema. En esta fase, Tauro simplemente deja de intentar explicar o justificar su postura, esperando que la otra persona reconozca el error por sí misma. Sin embargo, cuando se empuja a Tauro demasiado lejos, el famoso estallido taurino puede hacerse presente. Aunque Tauro es conocido por su calma, cuando se le provoca lo suficiente, puede llegar a un punto de ruptura. Si la persona que lo acusa de mentir continúa atacándolo, ignorando sus esfuerzos por aclarar la situación o disculparse, Tauro puede desbordarse emocionalmente. Este estallido no suele ser caótico ni impulsivo, pero sí muy intenso. En estos momentos, Tauro puede expresar su enojo de manera tajante y contundente, dejando claro lo profundamente herido y ofendido que se siente. El signo tiene una forma muy precisa de expresar su ira, y cuando lo hace, suele ser con palabras duras, pero bien pensadas. Después de este estallido, Tauro es propenso a alejarse de la situación o la persona que lo ha acusado injustamente. Aunque es muy leal a quienes aprecia, una falsa acusación de mentir puede erosionar significativamente la confianza de Tauro en esa relación. Si siente que la persona no está dispuesta a disculparse o reconocer su error, Tauro puede decidir distanciarse para proteger su estabilidad emocional. Este signo no es el tipo de persona que mantiene rencor abiertamente, pero tiene una memoria muy larga. Es difícil que olvide una traición o una acusación injusta, lo que puede afectar la relación a largo plazo, incluso si las cosas vuelven a la normalidad en apariencia. En resumen, cuando se enfrenta a una acusación falsa de mentir, Tauro primero busca resolver el conflicto de manera tranquila y racional. Pero si el malentendido persiste o si se siente atacado sin justificación, es capaz de volverse muy firme, distante, y eventualmente, explotar con una ira controlada pero poderosa. La lealtad y la honestidad son pilares fundamentales para este signo, y cuando siente que se ha puesto en duda su integridad sin razón, puede reaccionar de manera intensa y duradera,
afectando tanto su comportamiento inmediato como la forma en que se relaciona con la persona que lo acusó en el futuro. Cuando Tauro es falsamente acusado de ser mentiroso, más allá de las reacciones emocionales y conductuales que ya hemos explorado, hay otros aspectos importantes a considerar que definen su respuesta y actitud frente a esta situación. Uno de los aspectos más profundos tiene que ver con el arraigo emocional y psicológico que este signo tiene con la verdad, la estabilidad y la seguridad personal. Para Tauro, estas cualidades están interconectadas en una forma que trasciende lo superficial. La verdad no es solo una cuestión de lo que se dice, sino que está vinculada a la autenticidad y coherencia que mantiene en su vida diaria. Tauro es un signo que construye su mundo sobre cimientos sólidos y firmes. Busca seguridad en todos los aspectos de su existencia, en sus relaciones, en su hogar, en sus finanzas, de manera crucial, en su reputación personal. Ser acusado de mentir es una amenaza directa a esos cimientos, ya que para este signo del zodiaco, la credibilidad es una de las piedras angulares de su vida. No solo en el sentido de cómo lo ven los demás, sino también en su propia percepción de sí mismo. Tauro tiende a valorar profundamente su propio sentido de honor, y una acusación falsa puede hacer que sienta que su integridad está siendo vulnerada. Este signo tiene una fuerte conexión con lo tangible y lo concreto. Los valores abstractos como la verdad y la justicia no son meros ideales para Tauro, son principios que deben manifestarse en acciones y comportamientos. Por eso, cuando alguien lo acusa de mentir sin razón, no solo siente que se ha cometido una injusticia, sino que también percibe que la persona que lo acusa no comprende o no respeta la solidez con la que construye su vida. Esto puede crear una ruptura profunda en su confianza, ya que Tauro necesita relaciones que se basen en la sinceridad y el respeto mutuo. Otro aspecto importante que puede influir en su reacción es la relación previa con la persona que lo acusa. Si Tauro tiene un vínculo estrecho con esta persona, como un amigo cercano, un familiar o una pareja, la acusación puede sentirse como una traición personal. Tauro no solo estará lidiando con el dolor de ser acusado injustamente, sino también con el hecho de que alguien a quien le tiene confianza haya dudado de su palabra. En este tipo de situaciones, es probable que Tauro sienta una decepción profunda, ya que este signo es conocido por su lealtad y espera lo mismo de quienes lo rodean. La traición, aunque sea emocional y no física, es algo que puede dejar una huella duradera en su corazón. Por otra parte, Tauro es un signo que tiende a ser muy protector, no solo de sí mismo, sino también de las personas y cosas que valora. Cuando alguien lo acusa de mentir, puede experimentar una sensación de vulnerabilidad, y su reacción instintiva será protegerse. Esta protección no siempre se manifestará de manera inmediata en palabras o acciones visibles, sino que muchas veces Tauro se refugiará en su interior. Este signo necesita tiempo para procesar y entender lo que ha sucedido. Durante este periodo de introspección, Tauro podría alejarse emocionalmente, lo que a menudo puede ser malinterpretado por los demás como frialdad o indiferencia. Sin embargo, en realidad, Tauro está trabajando internamente para restaurar su sentido de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea. Un aspecto menos evidente es la manera en que Tauro se preocupa por su entorno y la armonía en sus relaciones. A Tauro no le gusta el conflicto, y aunque puede ser testarudo y firme en sus creencias, preferiría evitar discusiones prolongadas o desgastantes. Si bien es cierto que puede entrar en una confrontación cuando siente que es necesario, especialmente cuando su honor está en juego, su objetivo no es prolongar el conflicto por mucho tiempo. Por lo tanto, incluso después de haber tenido una confrontación inicial, Tauro intentará, en su tiempo y a su manera, restaurar la paz. Esto no significa que Tauro olvidará lo sucedido, pero sí que su deseo por la estabilidad y la tranquilidad lo llevará a buscar soluciones a largo plazo, incluso si esto implica mantener cierta distancia emocional o reevaluar la relación con la persona que lo acusó. Además, Tauro, siendo un signo de tierra, tiene una conexión especial con lo que podríamos llamar la justicia práctica. Para Tauro, no es suficiente que las palabras se alineen con la verdad, las acciones también deben reflejarlo. Por esta razón, si la persona que lo acusa de mentir finalmente se disculpa, Tauro no se conformará solo con una disculpa verbal. Necesitará ver acciones que demuestren arrepentimiento y una intención genuina de reparar el daño. Solo entonces podrá comenzar a considerar la posibilidad de perdonar y restaurar la confianza perdida. Tauro no es rápido para perdonar, y mucho menos para olvidar, pero valora la sinceridad y el esfuerzo por enmendar los errores. Otro aspecto relevante es la tendencia de Tauro a poner límites claros cuando siente que se ha cruzado una línea. Aunque es un signo que busca la armonía,
también sabe cuándo es necesario distanciarse de una persona o situación que no respeta su integridad. Si siente que la persona que lo acusó no es capaz de reconocer su error o si percibe que la relación está dañada de manera irreparable, Tauro puede tomar la decisión de cortar lazos, incluso si esto es doloroso. En estos casos, su terquedad se convierte en una herramienta para protegerse a sí mismo, ya que, una vez que toma una decisión, es muy difícil que cambie de opinión. Finalmente, un aspecto psicológico menos explorado es el impacto que una falsa acusación puede tener en la autoestima de Tauro. Aunque es un signo generalmente seguro de sí mismo, una acusación tan grave puede hacer que Tauro cuestione, al menos momentáneamente, si ha hecho algo para merecerla. Esta introspección, aunque dolorosa, puede llevarlo a replantearse ciertas relaciones o actitudes que ha mantenido en el pasado. No obstante, una vez que Tauro reafirma su propia verdad, es probable que salga de esta experiencia con una mayor claridad sobre lo que está dispuesto a tolerar y lo que no, fortaleciéndose en su identidad y en sus valores. En resumen, cuando Tauro es falsamente acusado de ser mentiroso, no solo reacciona a nivel emocional o conductual, sino que también vive un proceso interno de reflexión profunda que afecta sus relaciones, su percepción de sí mismo y su forma de ver el mundo. La búsqueda de la verdad, la protección de su integridad y el deseo de estabilidad son fuerzas que guían cada una de sus decisiones en este tipo de situaciones. Cuando Tauro es acusado falsamente de mentir, su respuesta no solo se deriva de sus emociones o del impacto inmediato en sus relaciones, sino que también se entrelaza con su carácter, su conexión con los valores fundamentales y su forma única de percibir la vida y el mundo que lo rodea. Tauro, siendo un signo regido por Venus, está profundamente enraizado en una búsqueda de belleza, armonía y autenticidad, lo cual juega un papel crucial en cómo maneja situaciones de injusticia como una falsa acusación. En primer lugar, un aspecto que no se ha abordado es la manera en que Tauro valora la consistencia. Este signo no solo se caracteriza por su terquedad, sino también por su constancia y persistencia en todo lo que hace. Para él, la consistencia no es solo una virtud, sino una forma de vivir. Esto se refleja en cómo estructura sus rutinas diarias, cómo se relaciona con los demás y, sobre todo, en cómo se comporta en situaciones difíciles. Cuando alguien lo acusa de mentir sin razón, Tauro percibe una ruptura en la consistencia que espera en sus relaciones, ya que para él, los lazos que construye se basan en una estabilidad continua. La inconsistencia de una acusación falsa lo desconcierta profundamente y lo lleva a reevaluar tanto a la persona que lo acusa como la situación en sí. Tauro, siendo un signo de tierra, tiene una conexión innata con lo tangible y lo material, lo que significa que siempre busca pruebas o fundamentos sólidos en sus interacciones. No es un signo que funcione bien con la ambigüedad o con las acusaciones basadas en suposiciones sin fundamentos. Por esta razón, cuando se enfrenta a una falsa acusación, uno de los aspectos más característicos de su reacción es su necesidad de clarificar los hechos de manera detallada. Tauro no se conformará con simplemente negar la acusación, buscará evidencia, ejemplos, y pruebas que demuestren su inocencia. Este comportamiento es reflejo de su pragmatismo innato. Tauro no deja lugar para dudas ni especulaciones cuando se trata de algo tan fundamental como su honestidad. Un elemento más profundo en la respuesta de Tauro a una falsa acusación es la manera en que conecta el concepto de verdad con su valor personal. Para Tauro, ser considerado una persona honesta no es solo una etiqueta externa que otros le otorgan, es una parte intrínseca de su identidad. Si su integridad se pone en duda, especialmente en un aspecto tan crucial como la verdad, puede afectarlo a un nivel mucho más profundo de lo que los demás pueden percibir. En estos momentos, Tauro no solo se siente herido por la acusación en sí, sino también por la posibilidad de que su imagen pública, algo que cuida con esmero, se vea empañada. Tauro se enorgullece de ser confiable, y el hecho de que alguien dude de esto lo lleva a una introspección más profunda sobre cómo es percibido por los demás y, en algunos casos, puede incluso hacer que dude de si ha hecho algo que haya causado malentendidos, aunque esté convencido de que no es culpable. Otro aspecto fundamental en la respuesta de Tauro es su relación con el control. Tauro es un signo que busca mantener el control sobre su vida y las circunstancias que lo rodean. La estabilidad y la previsibilidad son elementos clave de su bienestar emocional, y cuando alguien lo acusa falsamente de mentir, siente que está perdiendo el control de una situación que lo afecta de manera personal. Esta pérdida de control puede ser profundamente inquietante para Tauro, ya que prefiere enfrentar problemas que pueda manejar de forma práctica y directa. En este tipo de situaciones, puede que Tauro se esfuerce más de lo habitual en intentar retomar el control, ya sea buscando resolver el conflicto con calma o distanciándose de la persona que lo acusó para evitar situaciones que sienta que no puede dominar.
Además, Tauro es un signo que tiene una relación muy cercana con el sentido del tiempo. No es un signo impulsivo ni apresurado, y esto se refleja también en cómo procesa el dolor y las heridas emocionales. Cuando es acusado falsamente, Tauro no buscará resolver el problema de inmediato, sino que necesitará tiempo para procesar la situación. Este sentido del tiempo también afecta su manera de perdonar. Aunque eventualmente puede perdonar si recibe una disculpa genuina, el proceso no será rápido. Tauro necesita sentir que se ha hecho justicia, y solo cuando sienta que todo ha vuelto a un equilibrio justo y satisfactorio para él, será capaz de soltar el rencor o el malestar. Este tiempo de reflexión y procesamiento es crucial, ya que Tauro no actúa ni reacciona de manera impulsiva. Cada decisión que toma es el resultado de una reflexión interna lenta, pero profunda. Un elemento más que suele pasar desapercibido es la relación de Tauro con el espacio físico y emocional. Tauro es muy sensible a su entorno, y cuando se siente acusado o atacado injustamente, su reacción natural puede ser la de buscar refugio en un espacio donde se sienta seguro. Esto puede manifestarse en su necesidad de aislarse, tanto emocional como físicamente, de la situación. Tauro se retirará a sus espacios seguros, ya sea su hogar o un lugar en el que sienta paz y tranquilidad, para poder restablecer su equilibrio interno. Esta desconexión temporal no debe ser malinterpretada como indiferencia, sino como un mecanismo de defensa que le permite recargar sus fuerzas y pensar con claridad. En el ámbito de las relaciones, es interesante observar cómo Tauro no es solo protector de sí mismo, sino también de las personas que ama. Cuando es acusado falsamente, uno de los pensamientos que puede cruzar su mente es cómo esta acusación afecta a sus seres queridos. Si la acusación es pública o si de alguna manera repercute en su círculo más cercano, Tauro puede sentirse doblemente afectado. No solo tendrá que lidiar con el impacto personal de la acusación, sino también con la idea de que su reputación ante sus amigos, familiares o compañeros pueda verse comprometida. Esto añade una capa adicional de presión a su proceso de gestión emocional, ya que Tauro valora mucho su papel como un miembro estable y confiable dentro de su comunidad o círculo íntimo. Por último, hay que considerar la conexión que Tauro tiene con la autosuficiencia. Este signo, más que cualquier otro, se siente cómodo siendo independiente y cuidando de sí mismo. Cuando es acusado de mentir, no solo se ve afectada su relación con los demás, sino también su propio sentido de autonomía. Tauro puede sentir que, al poner en duda su palabra, la persona que lo acusa está desafiando su capacidad para mantener su propio control y manejar sus asuntos con integridad. Esta percepción puede llevar a Tauro a reafirmar su independencia, alejándose aún más de aquellos que lo han herido, y enfocándose en sus propios proyectos y metas como una forma de demostrar, tanto a sí mismo como a los demás, que no depende de la validación externa para mantenerse fuerte. En conclusión, cuando Tauro es falsamente acusado de mentir, su reacción va mucho más allá de una simple respuesta emocional. Su necesidad de consistencia, control, integridad, y su conexión con el tiempo, el espacio y la autosuficiencia, son elementos clave que moldean su comportamiento. Aunque Tauro puede parecer imperturbable en la superficie, en su interior vive un proceso complejo de reflexión y protección de sí mismo, buscando siempre restablecer el equilibrio y la estabilidad que son tan importantes para su bienestar general. Cuando Tauro es falsamente acusado de mentir, hay aspectos adicionales más sutiles y complejos que entran en juego y que no siempre son obvios para quienes lo rodean. Más allá de su actitud defensiva o del proceso interno de reflexión que ya hemos discutido, hay matices psicológicos, sociales y espirituales que influyen profundamente en su forma de actuar y que no se han explorado a fondo. Un aspecto clave que no se ha mencionado es el sentido del honor que Tauro lleva consigo, profundamente arraigado en su psique. Tauro tiene una concepción muy personal del honor, que no se limita simplemente a ser una persona de palabra o a evitar la mentira. Para este signo, el honor implica una integridad inquebrantable en todos los ámbitos de su vida, en su trabajo, en sus relaciones y en sus compromisos. La idea de ser acusado falsamente de mentir lo golpea no solo a nivel personal, sino también en términos de cómo se percibe a sí mismo dentro de un código ético más amplio. Tauro se siente responsable no solo por su propio bienestar, sino también por el bienestar de aquellos a quienes cuida y protege. En este sentido, una acusación de este tipo puede ser vista por él como un ataque a su capacidad de cumplir con ese rol protector y honroso, lo que lo lleva a un conflicto interno muy profundo. Tauro tiene una relación muy estrecha con el valor de la autenticidad. Para este signo, ser auténtico no es solo una cuestión de ser honesto con los demás, sino también de ser fiel a uno mismo. La autenticidad es un principio rector en su vida,
y cuando se le acusa de mentir, Tauro puede sentir que su autenticidad está siendo puesta en duda. Esto es más profundo que una simple mentira o verdad, se trata de la percepción de que su carácter genuino está bajo ataque. Esto puede llevarlo a una fase de autoevaluación, donde se pregunte si de alguna manera ha permitido que los demás malinterpreten quién es en realidad. Es una reacción introspectiva, donde Tauro se replantea cómo ha proyectado su verdadera identidad en sus relaciones y en su entorno. Otro aspecto que no se ha tocado es el impacto que estas acusaciones pueden tener en su sentido de seguridad emocional y material. Tauro es un signo que, más que cualquier otro, busca estabilidad en todos los niveles de su vida. Una acusación falsa de mentir no solo perturba su estabilidad emocional, sino que también puede afectar su sentido de seguridad material si siente que esta acusación podría tener consecuencias en su reputación profesional o en sus relaciones interpersonales importantes. Tauro necesita sentirse seguro en su entorno y en sus conexiones, y una acusación de esta índole puede hacer que Tauro cuestione la solidez de sus lazos sociales, preguntándose si ha depositado su confianza en las personas equivocadas. En este sentido, es posible que comience a reevaluar las relaciones y conexiones que ha establecido, buscando distanciarse de aquellas personas o situaciones que no le brinden la seguridad que tanto anhela. Otro aspecto menos evidente, pero no menos importante, es cómo Tauro puede reaccionar a nivel físico ante una situación de estrés emocional tan intenso. Tauro es un signo que tiene una relación directa entre su estado emocional y su bienestar físico. Cuando se siente herido o atacado, es posible que Tauro somatice el estrés, lo que puede manifestarse en síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, o incluso un agotamiento general. Esto ocurre porque, al ser un signo de tierra, Tauro procesa las emociones a través de su cuerpo. Necesita sentir una conexión sólida entre su mente y su cuerpo, y cuando esa conexión se ve alterada por una situación emocionalmente perturbadora, puede experimentar una desconexión que le provoque malestar físico. En relación con esto, Tauro tiende a buscar formas de autocuidado para restaurar su equilibrio, lo que podría llevarlo a refugiarse en actividades que lo reconecten con su cuerpo y con la naturaleza. Tauro, siendo un signo tan ligado al elemento tierra, encuentra consuelo en lo tangible y en lo físico, por lo que es posible que busque pasar tiempo en la naturaleza, realizar actividades que le proporcionen una sensación de estabilidad física, como jardinería, caminar al aire libre o incluso sumergirse en actividades culinarias que lo reconforten. Estas actividades no solo son un escape para Tauro, sino que también le permiten restaurar su sentido de conexión con el mundo físico, lo cual es esencial para que pueda procesar la tensión emocional a la que ha sido sometido. Otra dimensión importante que influye en la reacción de Tauro ante una acusación de falsedad es su sentido del orgullo, que va más allá de su terquedad o su resistencia a ceder en una discusión. Tauro se enorgullece de ser una persona confiable y honorable, y cuando su credibilidad se ve atacada, su orgullo puede llevarlo a aferrarse aún más a su postura, no solo porque cree que tiene razón, sino porque considera que ceder significaría una derrota en su integridad. Este orgullo puede hacer que le resulte difícil aceptar cualquier tipo de mediación o acuerdo que no incluya una disculpa sincera o un reconocimiento explícito del error por parte de quien lo ha acusado. Tauro no está interesado en resolver el conflicto de manera superficial, necesita una restauración completa de su honor para poder avanzar. A nivel espiritual, Tauro también tiene una conexión profunda con el concepto de lo eterno, lo duradero y lo trascendente. Aunque suele ser un signo asociado con lo material y lo tangible, Tauro tiene una visión del mundo que valora la permanencia y la constancia. En este sentido, una acusación falsa no solo lo afecta en el presente, sino que lo hace reflexionar sobre el legado que está construyendo y cómo esa acusación podría afectar la percepción que los demás tienen de él a largo plazo. Tauro se preocupa por dejar una impresión duradera y sólida en su comunidad, ya sea en su familia, su grupo de amigos o su ámbito profesional. La posibilidad de que una falsa acusación pueda empañar esa imagen es algo que Tauro no toma a la ligera, y es probable que le dedique un tiempo considerable a pensar en cómo restaurar su reputación y asegurarse de que su legado permanezca intacto. Un último aspecto que merece ser explorado es cómo Tauro maneja el perdón en estas situaciones. Aunque Tauro puede ser lento para perdonar, cuando lo hace, es de manera sincera y completa. Sin embargo, esto no significa que olvide. Tauro tiene una memoria emocional muy fuerte, y aunque puede llegar a reconciliarse con la persona que lo acusó, siempre mantendrá en el fondo de su mente una cautela renovada. Este signo no da segundas oportunidades a la ligera, y cuando lo hace, es porque ha visto un cambio real y tangible en la otra persona. Tauro puede restaurar la confianza, pero esa confianza nunca volverá a ser tan inocente o automática como lo fue antes de la acusación.
En resumen, Tauro no solo reacciona a nivel emocional cuando es acusado falsamente de mentir, sino que también enfrenta un proceso interno y multifacético que abarca aspectos psicológicos, físicos, espirituales y sociales. Su necesidad de integridad, seguridad y autenticidad lo lleva a reflexionar profundamente sobre la situación y a buscar formas de restaurar el equilibrio en su vida. Aunque su camino hacia la resolución puede ser lento, cada paso que da está enraizado en un profundo sentido de justicia y lealtad a sí mismo y a quienes lo rodean. Cuando Tauro es falsamente acusado de mentir, entran en juego aspectos aún más profundos que pueden revelar capas menos visibles de su personalidad. Estos aspectos incluyen su conexión con su entorno material, su relación con la reputación social, su capacidad para manejar la frustración, la manera en que equilibra sus emociones internas y, sobre todo, su respuesta a las dinámicas de poder y control que subyacen a la situación. Tauro, siendo un signo fijo y de tierra, tiene una conexión casi instintiva con la estabilidad en el sentido más amplio, física, emocional y social. Esto significa que, cuando su honestidad es cuestionada, se ve sacudida esa misma estabilidad que tanto valora. Sin embargo, Tauro no solo busca estabilidad en sus relaciones, sino también en sus pertenencias y en su entorno físico. Ser acusado de mentir, especialmente de manera injusta, puede hacer que Tauro se replantee hasta qué punto su entorno inmediato le ofrece el apoyo y la seguridad que necesita. Esta reevaluación puede llevarlo a hacer cambios sutiles pero significativos en su vida cotidiana, desde reorganizar su hogar para sentirse más en control de su espacio hasta redirigir su energía hacia actividades que lo conecten más profundamente con la tierra, como trabajar con sus manos, invertir en proyectos materiales o simplemente disfrutar de lo sensorial. El ambiente es crucial para Tauro, y después de una acusación de falsedad, puede volverse más consciente de cómo su entorno afecta su bienestar emocional. A nivel social, Tauro es consciente de su reputación, y ser falsamente acusado de mentir puede llevarlo a enfocarse en cómo es percibido por los demás. Sin embargo, esta preocupación por la reputación no se manifiesta de manera superficial. Para Tauro, el respeto que recibe de su círculo social no es algo trivial o negociable. Se ha ganado ese respeto a lo largo del tiempo con un comportamiento coherente, leal y honesto, por lo que una acusación injusta de falta de integridad ataca directamente su estatus social y su credibilidad. Esto puede ser particularmente relevante en su vida profesional o en cualquier contexto donde su palabra y su confiabilidad son esenciales para su éxito. Tauro, como signo que aprecia la estructura y la seguridad, puede preocuparse profundamente por cómo esta acusación afecta sus relaciones profesionales o sus conexiones clave dentro de su comunidad. Si siente que su posición social está amenazada, Tauro hará todo lo posible para corregir la situación, ya sea demostrando con hechos que la acusación es infundada o trabajando de manera más discreta para restaurar su buen nombre. Otra dimensión importante en la respuesta de Tauro ante una acusación falsa tiene que ver con su capacidad para manejar la frustración. A menudo, Tauro es percibido como un signo paciente y calmado, pero debajo de esa fachada tranquila puede existir una intensa frustración cuando se enfrenta a una injusticia. Tauro, por naturaleza, prefiere evitar el conflicto innecesario y buscar soluciones pragmáticas, pero cuando se siente acorralado, esa frustración puede ir acumulándose hasta que eventualmente explote. Es posible que durante un tiempo mantenga la calma en el exterior mientras procesa la situación internamente, pero si siente que la acusación persiste o que su carácter sigue siendo cuestionado, puede llegar un punto en que su paciencia se agote. Sin embargo, esta explosión no es impulsiva o emocionalmente caótica como podría ser en otros signos. En el caso de Tauro, su frustración, una vez exteriorizada, puede ser sumamente precisa y contundente. Tauro sabe cómo hacer valer su punto de vista de manera directa y firme, y si decide enfrentarse a la persona que lo acusó, lo hará con una determinación inquebrantable. Otro aspecto a considerar es cómo Tauro, a pesar de ser conocido por su naturaleza física y práctica, también tiene una vida emocional interna rica y compleja. Aunque no siempre expresa sus emociones abiertamente, un evento tan perturbador como una acusación falsa puede desencadenar un proceso emocional profundo dentro de él. Tauro tiene una forma particular de manejar estas emociones internas, mientras otros signos pueden buscar expresarlas rápidamente o compartir sus sentimientos. Tauro es más probable que las internalice y las analice en privado. Esta introspección emocional puede ser duradera, y es probable que Tauro pase por una serie de etapas mientras procesa lo que ha sucedido. Primero, un periodo de confusión o incredulidad, luego, una fase de análisis, donde revisará en su mente todos los detalles de la situación para entender cómo se llegó a ese punto, y finalmente, una decisión sobre cómo actuar. Este proceso puede tomar tiempo,
pero es necesario para que Tauro llegue a una resolución interna que le permita continuar con su vida de manera equilibrada. Desde una perspectiva psicológica más profunda, Tauro también está muy consciente de las dinámicas de poder en sus relaciones. Cuando es acusado injustamente, una parte de él puede interpretar esta situación como un intento de desestabilizar su posición de poder o control. Para Tauro, las relaciones son tanto una fuente de estabilidad emocional como de equilibrio de poder, y cuando alguien lo acusa de mentir, especialmente si esa acusación parece motivada por celos, competencia o alguna otra forma de manipulación, Tauro puede adoptar una postura más estratégica. No necesariamente reaccionará de inmediato, sino que observará con atención las verdaderas intenciones detrás de la acusación. Este tipo de análisis cuidadoso puede llevarlo a cambiar su forma de interactuar con la persona o grupo que lo ha acusado, estableciendo límites más claros o incluso tomando decisiones sobre si continuar o no en esa relación. Tauro no teme cortar lazos si siente que la relación no respeta sus valores fundamentales. En términos más filosóficos o espirituales, Tauro también puede verse afectado por la sensación de injusticia cósmica. Aunque generalmente es un signo que vive anclado en lo terrenal, una experiencia tan perturbadora como una acusación falsa puede llevarlo a reflexionar sobre cuestiones más trascendentales. ¿Por qué suceden estas injusticias? ¿Qué lecciones puede extraer de esta experiencia? En algunos casos, Tauro puede encontrar consuelo en creencias más profundas o incluso desarrollar una mayor espiritualidad al intentar comprender el significado de lo que le ha ocurrido. Esta búsqueda de sentido es menos teórica y más práctica para Tauro, pero puede ser un componente clave de su proceso de sanación y resolución. Finalmente, un aspecto que pocas veces se considera es cómo la acusación afecta la relación de Tauro con el perdón y el rencor. Aunque Tauro tiene fama de ser lento para perdonar y de no olvidar fácilmente, su relación con el rencor es más compleja de lo que parece. Si bien Tauro puede mantener una distancia emocional después de una traición o una acusación falsa, esto no significa necesariamente que albergue un rencor activo. En cambio, lo que Tauro hace es reconfigurar sus expectativas y ajustar su nivel de confianza en las personas. Puede parecer que ha dejado atrás la situación, pero en realidad, Tauro simplemente ha recalibrado su relación con la persona que lo acusó, estableciendo una barrera protectora para evitar que algo similar vuelva a suceder. Esta capacidad para reorganizar sus emociones y expectativas es una fortaleza que le permite mantener su estabilidad interna incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando un Tauro es acusado falsamente de mentir, un abanico de reacciones internas y externas puede surgir, algunas de las cuales no son inmediatamente visibles para quienes lo rodean. Aparte de su conocida resistencia emocional, orgullo personal y apego a la estabilidad, existen capas más profundas que se activan en estos momentos, y que están enraizadas en su conexión con los valores fundamentales, el sentido de justicia, las dinámicas relacionales y su propio concepto del yo. Uno de los aspectos que no se suele explorar es la necesidad de Tauro de control sobre su narrativa personal. Para este signo, que valora enormemente la consistencia y la claridad, verse envuelto en una situación en la que su palabra es puesta en duda puede hacer que se enfoque intensamente en cómo se presenta ante los demás. Esta atención al control de su imagen no es solo superficial, sino que tiene que ver con una necesidad más profunda de asegurarse de que los demás comprendan su verdad tal como él la entiende. Tauro, al ser un signo muy práctico y realista, no suele permitirse ser malinterpretado. Una acusación de mentira representa una alteración directa de su narrativa, lo que lo llevará a buscar restablecer ese control de manera minuciosa, a través de conversaciones, pruebas o hechos concretos que respalden su integridad. Esto también puede implicar la necesidad de replantear cómo comunica sus pensamientos y acciones a futuro, buscando maneras de ser aún más claro y directo para evitar malentendidos. La conexión entre Tauro y el valor de la lealtad es otra faceta importante. Para él, la lealtad es un principio rector que guía sus acciones, tanto en lo que respecta a su relación con los demás como a su relación consigo mismo. Cuando es acusado falsamente, Tauro puede experimentar una especie de crisis interna donde cuestiona si ha sido lo suficientemente leal a sus propios valores. Este conflicto no se manifiesta de manera abierta, pero puede causar una perturbación interna significativa. Tauro se preguntará si de alguna manera ha permitido que su lealtad haya sido percibida erróneamente o si ha descuidado alguna parte de su ser que ahora ha sido malinterpretada. Este cuestionamiento no siempre resulta en una respuesta rápida, sino que se convierte en un proceso prolongado donde Tauro busca reafirmar y fortalecer su compromiso con sus propios principios. Además, es importante considerar cómo la relación de Tauro con el tiempo influye en su respuesta a una acusación injusta.
Tauro es un signo paciente, y esta paciencia se extiende no solo a las personas, sino también a la forma en que gestiona las crisis. A diferencia de otros signos que pueden buscar una resolución rápida o una reacción inmediata, Tauro entiende que algunas situaciones requieren tiempo para resolverse adecuadamente. Esta comprensión del tiempo le permite, por un lado, no dejarse llevar por impulsos, pero por otro lado, también puede significar que se aferre a los sentimientos de decepción o traición durante más tiempo del necesario. En este sentido, el tiempo se convierte tanto en un aliado como en un desafío para Tauro, ya que, aunque le permite procesar las emociones de manera profunda, también puede resultar en que albergue resentimientos más allá de lo debido si no se siente plenamente vindicado. Un punto igualmente importante es el sentido de territorialidad de Tauro. Este signo, que está profundamente conectado con lo tangible y lo material, también ve sus relaciones y su espacio social como una extensión de su territorio personal. Cuando alguien lo acusa falsamente, no solo lo ve como un ataque personal, sino también como una invasión en su espacio seguro. Este sentido de territorialidad hace que Tauro sea muy protector de sus relaciones y de su reputación. Puede que no lo exprese abiertamente, pero internamente sentirá que esta acusación es una transgresión, y tomará medidas para restaurar el orden y la seguridad en su territorio. Esto puede implicar hacer ajustes en sus relaciones, retirándose de ciertos círculos o restringiendo el acceso de personas que ya no considere confiables. En su mente, Tauro busca reconstruir una fortaleza alrededor de su vida personal y emocional, asegurándose de que quienes lo rodean compartan sus mismos valores de honestidad y lealtad. La relación de Tauro con el bienestar físico y la búsqueda de la paz interna es otra dimensión que se activa cuando enfrenta una acusación falsa. Al ser un signo profundamente arraigado en el mundo físico, Tauro siente un fuerte vínculo entre su estado emocional y su salud física. El estrés de una situación emocional intensa, como una acusación injusta, puede manifestarse en síntomas corporales que, en última instancia, lo obligan a buscar maneras de cuidar su cuerpo como un medio para sanar su mente. Esto puede llevar a Tauro a dedicarse aún más a actividades que le proporcionen una sensación de bienestar físico, como la práctica del ejercicio, la alimentación saludable, o el simple hecho de disfrutar de experiencias sensoriales agradables que le permitan desconectar temporalmente del conflicto emocional. Esta conexión con lo físico no solo es una vía de escape, sino también una forma de restaurar el equilibrio interno. Para Tauro, el bienestar corporal y el emocional están intrínsecamente entrelazados, y por eso necesita sentirse bien físicamente para poder abordar el conflicto desde una perspectiva más equilibrada y racional. También es relevante mencionar el enfoque que Tauro tiene hacia el perdón, un tema que a menudo se pasa por alto. Mientras que a veces se describe a Tauro como alguien que guarda rencor, la realidad es más matizada. Tauro no necesariamente busca castigar a quienes lo han herido, pero le resulta muy difícil olvidar las ofensas. Si bien puede llegar a perdonar, su naturaleza pragmática le lleva a recalibrar sus expectativas sobre la persona que lo ha acusado. Este proceso no es un acto de venganza, sino una medida protectora que Tauro emplea para no volver a ponerse en una posición de vulnerabilidad. Desde su punto de vista, la confianza es algo que se construye de manera cuidadosa, y una vez quebrantada, difícilmente puede ser restaurada por completo. Sin embargo, si siente que la persona en cuestión ha mostrado una verdadera intención de reparar el daño y ha dado pruebas concretas de cambio, Tauro puede reabrir el espacio para el perdón, pero siempre con cierta cautela. El sentido de justicia innato en Tauro es otro aspecto relevante cuando enfrenta una acusación falsa. Tauro no busca el conflicto, pero cuando se ve involucrado en una situación injusta, su sentido de lo que es correcto y lo que no lo impulsa a restaurar el equilibrio. En lugar de reaccionar impulsivamente, Tauro buscará caminos justos para resolver la situación. Puede implicar confrontar a la persona con hechos claros, presentar pruebas de su inocencia o incluso buscar la intervención de terceros si siente que es necesario. Lo que Tauro necesita en estos casos es una validación externa de que su honor ha sido restaurado, no por ego, sino porque para él la verdad es un principio fundamental que no puede ser comprometido. Esta búsqueda de justicia puede llevar tiempo, pero Tauro está dispuesto a perseverar hasta que sienta que se ha alcanzado una resolución adecuada.